XD. Se parece a la potencia convertida del generador, ¿no? ¿Cuál era la potencia convertida del generador? 3b phi EA seno de delta sobre XS. Ojo, XS. Ya no es XS, es XD. ¿Y por qué XD? Porque XD la reactancia que nos cuantifica el campo que va a ir en línea del material ferromagnético. Si nosotros hacemos la analogía con el de rotor cilíndrico, pues el rotor cilíndrico, independientemente de su posición, siempre está alineado con el material ferromagnético. Entonces, por eso XD toma la posición de XS. Y esa sería la potencia convertida dado por el torque de interacción de campos. Pero va a haber otro elemento, más ¿quién? 3 veces B phi al cuadrado sobre 2, que multiplica a XD menos XQ sobre XD por XQ por el seno de 2 veces el ángulo delta. Bien, profe, ¿dónde sale eso? Bien, eso va a ser una asignación que van a realizar en la tarde del día de hoy, la demostración de esta ecuación. No es compleja, es bastante sencilla. Es a partir del diagrama fasorial que tenemos, ¿sí? Bueno, eso lo van a hacer trabajo extra clase. Bueno, esta es la fórmula o la ecuación de la potencia convertida que proviene del torque de reluctancia. Por lo tanto, si nosotros hallamos el torque, ¿cierto? El torque inducido de esta máquina, vamos a tener que es 3 veces B phi EA seno de delta sobre la velocidad mecánica por XD más 3 veces B phi al cuadrado sobre 2 veces la velocidad mecánica por XD menos XQ sobre XD por XQ, ¿cierto? Por seno de 2 veces delta. ¿Listo? Y esta es la modificación al modelo. Entonces, fíjense que se le adiciona una nueva componente que es el torque debido a la reluctancia, debido a la forma no regular del polo, ¿cierto? A la forma de ese rotor que representa un circuito magnético no uniforme. Bien. Bueno, de esta manera se resume, o que esto es el resumen, que estamos viendo los principios generales de las máquinas eléctricas de corriente alterna en estado estacionario. Se resume el comportamiento de la máquina de polos salientes en las ecuaciones de la potencia convertida al torque inducido y el modelo, ¿cierto? Que ya no va a ser solo un circuito como el del rotor cilíndrico, sino el modelo en donde partimos a IA en ID y Q y la reactancia pues se parte en el modelo de la reactancia de eje directo y cuadratura. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de estos para identificar cómo es la operación de estos. Entonces, remitámonos a el libro de Chapman y vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Un segundito. No recuerdo, pues, por acá. Bien, del libro de Chapman, apéndice C, que es el que trata esto, ¿no? Uru también lo trata en su capítulo de generadores 5. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Para esto sí vamos a abrir MATLAB. Vamos a hacerlo en MATLAB. Porque por ahí es bueno ir guardando todas las variables, ¿no? Para no tener que ir anotando y anotando y anotando. Bueno, dice, bueno, el ejercicio C.2, libro de la Chapman, apéndice C. Fraile Mora también trae el tema, la temática de polos salientes, pero un segundo les comparto aquí. Chapman, máquinas, Fraile Mora, ¿dónde está Fraile Mora? No tengo Fraile Mora. Bueno, ahora abrimos Fraile Mora.
Bien, no, pero eso lo tenía abierto por acá. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí está. Si usted observa, Fraile no trae en el capítulo ejercicios de polos salientes, máquinas de polos salientes. Sin embargo, hay un libro que se llama Soluciones, ¿no? Bueno, ejercicios solucionados, que es de la ley del libro de la play, el solucionario del libro de la play. Ese trae ejercicios propuestos y ejercicios resueltos acerca de máquinas de polos salientes. Lo que pasa es que cuando ustedes miran el solucionario del libro de Fraile, se dan cuenta que él trabaja por una metodología muy diferente, ¿no? Siempre trabaja con ecuaciones, planteamientos de sistemas de ecuaciones. Nosotros trabajamos por diagrama fasorial, que es pues, la forma más fácil, ¿no?, de resolver los problemas. Bueno, en fin, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, ¿qué dice? Dice, un generador, ¿cierto? Manejado por una turbina de agua, ¿cierto? De 14 polos, conectado en jet básico. El número de polos, 14. Una conexión estrella. ¿Cuántas fases tiene? 3. Es un hidrogenerador, pues de polos salientes, ¿cierto? Muchos polos, ¿cierto? Está tasado, nominado, su valor nominal, la potencia nominal es de 120 MVA. ¿Listo? MVA. El voltaje de línea son 13.2 kilovoltios. El factor de potencia es de 0.8 en atraso. ¿Listo? Y su frecuencia de operación es 60 Hz. ¿Listo? Su reactancia de directo es de 0.62 ohms, ¿no? Y su reactancia de cuadratura es de 0.4 ohms. El problema más grande, la de directo. Todas las pérdidas rotacionales pueden ser despreciadas. ¿Listo? Bueno, ahora es, ¿cuál sería el voltaje interno generado requerido para este generador para operar en las condiciones nominales? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el voltaje interno? Nos preguntan, ¿cuánto vale la FEN? ¿Cuánto requiero yo? Bueno, entonces calculemos. ¿Qué tenemos que calcular para calcular la FEN? Bueno, empecemos. Primero tengo que calcular ya. Entonces, la corriente de línea es igual a la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea, ¿cierto? Bueno, vamos a ir haciéndolo por aquí en MATLAB. Entonces, por acá, bien. Vamos a asignar. ¿Cuánto es la potencia nominal? 120 megas. Listo, exponentes de X. ¿Cuál es el voltaje de línea? Nominal. Dejémoslo, voltaje de línea. El voltaje de línea, 13.200. ¿Listo? Entonces, el voltaje de línea del generador serán 13.200. ¿Cuál es el factor de potencia? F de P. El factor de potencia nos dicen que es 0.8 en atraso. Es igual a 0.8. Bueno, corriente de línea. ¿Qué es igual corriente de línea? Es igual a la potencia nominal sobre raíz de 3, ¿cierto? Por el voltaje de línea. ¿Cuánto nos da esa corriente? 5.248.6. 5.248.6 amperios. ¿Listo? Bien, si quieren pueden ir realizándolo. Bueno, ahora, esa corriente, pues yo necesito es IA, la corriente de armadura. La corriente de armadura en este caso es la misma corriente de línea. ¿Por qué? Porque la conexión es estrecha. ¿Cuánto vale? 5.248.6, la corriente de la fase. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? Porque la corriente es magnitud y ángulo. Entonces, el fasor de la corriente de armadura va a ser igual a 5.248.6 a un ángulo de ¿cuánto? Entonces, el factor de potencia es 0.8 en atraso, menos coseno a la menos 1 de 0.8 para que esté en atraso. ¿Cuánto nos da esa corriente? Entonces, vamos a hallar el ángulo. Entonces, el ángulo, vamos a llamarlo T, es igual a ¿quién? A cos D,
¿cierto? Al inverso de potencia. ¿Qué ángulo es? Por aquí lo tenemos, 36.87. Pero va a ser negativo. Entonces esa corriente sería 5248.6 a un ángulo de menos 36.87 amperios. Y esa es la corriente de fase. Bueno, muy bien. Vamos a armar el fasor en MATLAB de una vez para tener esa corriente ahí, para utilizarla después. Entonces la corriente A de fase es igual a ¿quién? Es igual entonces a la corriente de línea por, entonces como fasor. ¿Cómo nos queda como fasor? Entonces como fasor nos queda coseno del ángulo, que sería menos T. Bueno, ¿por qué menos? Porque T, ¿cierto? Cuando nosotros miramos aquí T, 36 es positivo, pero yo sé que la corriente está en atraso, ¿cierto? Entonces aquí estoy armando el fasor. Si ustedes hacen una calculadora, no es necesario que hagan esto, ¿cierto? La calculadora ya uno lo anota así fácilmente. Y aquí está. Este es el fasor de la corriente. Faltó el menos, ¿no? El ángulo es negativo. Ahora sí, ahí está orientada hacia abajo. Muy bien, es el fasor de la corriente. Ahora, ¿qué pasa? Como es una máquina de polos salientes, yo tengo que descomponer IA en su componente ID y en su componente IQ. Pero para hacer eso necesito el ángulo delta. Y para hacer eso, entonces lo que voy a calcular es EA''. ¿Quién es EA''? Entonces habíamos dicho es de phi más IA por RA, ¿cierto? ¿Más quién? Más, ojo, IA por XQ en J. ¿Y qué? IA. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto vale RA? Entonces nos dicen por aquí. No nos dan RA, ¿no? Un 14 posts conectados ya, trifásico, iluminado a tanto, nada de trans, 60 Hz, supercapacidad de todas las pérdidas rotacionales pueden ser despreciadas, no nos dan el valor de RA, por lo tanto, si no nos lo dan, entonces despreciar. ¿Listo? Por lo tanto, el EA'' sería BFI. ¿Quién es BFI? 13.200 sobre raíz de 3, porque el voltaje de línea es 3.200. Más IA, ¿cuánto vale IA? 5.248.6, ángulo de menos 36.87, por el valor de XQ. ¿Y cuánto vale XQ? XQ vale 0.4 ohmios en J. Esto, esa corriente está bastante grande, 5.248. Voy a verificarla con una calculadora, 120 megas, la máquina es de megas, ¿no? 120 megas, sí, 120, dividido entre raíz de 3 por 13.200. 5.248. Sí, está bien, está bastante alta, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale EA''? Entonces vamos a hacer la operación en MATLAB. Entonces en MATLAB, ¿cómo sería? Entonces vamos a llamar EA''. ¿Es igual a quién? Al voltaje de fase. Pero el voltaje de fase es el voltaje de línea sobre raíz de 3. ¿Cierto? Voltaje de línea lo asigné como 13.200. Tenemos 13.200 sobre raíz de 3. ¿Listo? ¿Más quién? IA por RA, pero RA no lo tenemos. Bueno, ya no tenemos RA. ¿Más quién? IA, pero entonces sería IA como fasor, ¿cierto? Por el valor de XD. Entonces, si quieres, asignamos aquí arriba XD, que es XQ, perdón, XQ, que es 0.4. Coloquémosle el I para que una vez quede guardado con el I. ¿Cuánto vale XQ? 0.4 L, ¿no? Asignemos de una vez XD. XD es 0.62. Entonces, 0.4 y XD es 0.62. Entonces, aquí, reactancia de directo igual a 0.62 por I. Listo. Ahí ya asignamos XD. Entonces, ¿quién es EA''? Es el voltaje de fase más la corriente de fase como fasor, ¿cierto? Multiplicado por ¿quién? Por XQ. Ya tiene el I, entonces no le colocó el I ahí. ¿Cuánto nos da? Nos da esto.
pero nosotros manejamos esto como magnitud y ángulo, ¿no? EAPP como magnitud de ángulo es igual, el código de siempre, la magnitud de EAPP, ¿cierto? Y por aquí el ángulo de EAPP, pero lo multiplicamos por 180, ¿cierto? Y lo dividimos entre pi para pasarlo a grados. Y entonces esa F nos daría 9038, 1071, ¿cierto? 9038, ángulo de 10.71 grados. ¿Qué me interesa? Entonces lo que habíamos explicado acá. Me interesa es que ese EA'' va a tener el ángulo de la FEN. No me interesa su magnitud, por lo tanto aquí me llevo el ángulo de la FEN. ¿Cuánto vale la FEN? El ángulo de la FEN, el ángulo del par, 10.71. Eso es lo que me llevo. ¿Cierto? No me interesa cuánto vale esa EA'', solo su ángulo. ¿Por qué? Porque ya puedo entonces con esto descomponer en ID y en IQ. ¿Cómo? Pues con las expresiones que teníamos. ¿Sí? ¿Dónde están? Acá. ¿Quién es IQ? IA coseno, ¿cierto? De delta más teta, ángulo de delta, ¿cierto? Recuerden que IQ es la que va en dirección de EA. Entonces, IQ sería IA coseno de delta más teta, ángulo de quién? De delta. E ID es la componente perpendicular, entonces IA seno de delta más teta, ¿cierto? ¿A un ángulo de quién? Entonces decíamos delta menos 90 grados. Y aquí hay que explicar algo. Esto depende del factor de potencia, ¿no? Esta relación de aquí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es un factor de potencia en adelanto, pues hagámoslo en adelanto, ¿cierto? Por aquí va a estar la línea del EA, ¿cierto? Supongamos que la corriente IA está por aquí, ¿sí? Entonces, fíjense que IQ es la componente que va en la línea de A, entonces IQ estaría por acá. Esta sería IQ. ¿Y dónde estaría ID? Fíjense que ID es la componente perpendicular, sería aquí esta, sería aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense que las relaciones cambian, ¿sí? ¿Por qué cambian? Porque ahora, fíjense que de acá hasta acá es delta, el ángulo de la punta, ¿no? Y de acá hasta acá es teta, solo que está en adelante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular IQ sería igual a IA coseno de, fíjense, se forma un triangulito chiquito ahí. ¿Cuál es el ángulo del triangulito chiquito? Este, que sería coseno de teta menos delta. Ah, ¿y quién es ID? ID sería IA por seno de teta menos delta. ¿Cierto? Entonces, fíjense, ya no se suman. Si es en adelanto, se restan. ¿Cierto? Ahora bien, a este va a estar en ángulo de delta y este cuál va a ser su orientación. Entonces sería delta más 90. Entonces se invierten, ¿sí ven? Se invierten los signos. Ya no se suman, sino que se restan. Así es un factor de potencia en adelante. Bien. Bueno, seguimos pues. Este es un factor de potencia en atraso, entonces trabajamos con esto. ¿Cómo nos quedaría acá? Entonces ya, ¿cuánto vale ya? Ok, ya no es el fasor, es la magnitud, ¿no? 5248.6. Entonces aquí quedaría 5248.6, ¿cierto? Seno de delta 10.71 más teta. ¿Cuánto es teta? Profe, teta es menos 36.87. Entonces le coloco el signo menos 36. No, ¿cierto? 36.87. ¿Por qué no se le coloca el signo? Porque fíjense que por eso es importante saber de dónde salen las cosas, ¿no? Por ejemplo, si usted sabe de dónde salen, saben el por qué, ¿sí? Y saben interpretar y saben modificar, ¿no? Por eso es importante la fundamentación. Cuando ustedes leen el RETI o la NTC 2050, hay muchas normas, muchas restricciones, muchas indicaciones, pero hay que saber el por qué, ¿no? El por qué, ¿cierto? Para así usted poder interpretar y saber para qué. No simplemente dice ya y se acabó, ¿no? Entonces ahí dice que es 1.8, ¿sí? El espacio de pared que, máximo que puede estar ¿a qué? A espacio de pared de 1.8 metros, ¿no? Máximo hasta un toma. ¿Pero por qué? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 2.1? ¿Por qué no 2.3? ¿Por qué no 1.2? ¿Por qué? ¿Por qué 1.8? Bueno, cuando uno sabe el por qué, entonces
da una interpretación diferente, ¿no? A las cosas. Entonces es importante conocer por qué. Bueno, entonces, ¿por qué no le coloco el signo? Porque cuando yo hice la deducción, yo lo tomé así. ¿Cuál es el ángulo que hay de acá hasta acá? Del θ, ¿cierto? No la resta de los dos. Por eso estoy diciendo este ángulo, ¿qué signo tiene? Yo sé que es para abajo, es negativo, pero cuando yo estoy analizando aquí el diagrama fasorial, ¿cierto? Yo digo, no, delta más θ, asumiendo que este es un número positivo. ¿Ya? Por eso. Bueno, ¿cuál orientación es? La E y D, delta menos 90, entonces 10.71 menos 90 grados, ¿listo? Y aquí Q, 5248.6 por coseno de 10.71 más 36.87, ¿cierto? A un ángulo de delta de 10.71. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer eso en MATLAB, correrlo por aquí un poquito. Bien, entonces, ¿quién es ID? Bueno, ID es igual a IA, pero yo no la llamé IA, yo la llamé IL, ¿cierto? IL es la que tiene la magnitud, 5248.6, listo. Por sin D, el seno, ¿cierto? En grados, ¿sí? ¿De quién? Del ángulo delta, 10.71, más ángulo del factor de potencia, 36.87, ¿cierto? Hasta acá. Bien, esa sería la magnitud. ¿Cuánto nos da? 3874.6. Entonces, 3000, la ID. 3874.6 a un ángulo de quién? Entonces, esto nos daría menos, ¿qué? 89.29. ¿Cierto? 10.71 menos 90. Menos 29, menos 79.29, ¿no? Está aquí poquito mal, ¿no? Menos 79.29. Amperios, esa es ID. Entonces armemos ID en MATLAB como pasó. Entonces, ¿cómo quedaría ID? ID como pasor sería igual a ¿qué? A la magnitud de ID, ¿cierto? Y lo orientamos a la calculadora, pues nos omitimos esto, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo tiene? Coseno, entonces cos de la parte real de 79.29. Profe, es negativo. Bueno, coseno no pasa nada, porque el coseno es una función par, entonces el coseno de menos 79.29 y el coseno es lo mismo. Aquí es donde hay que colocarle el signo, ¿no? En el seno se cambia. Nosotros sabemos que esa corriente está en atraso, ¿no? Se va a orientar hacia abajo. Pues cuando yo lo corro aquí, ¿sí? Pues ahí está, orientado hacia abajo, y ese es el pasor de ID, ¿cierto? Bueno. Ahora, ¿quién es IQ? Entonces, nos copiamos el de ID, lo pegamos por aquí, ¿cierto? Y entonces esa corriente, la magnitud de la corriente armadura, ya no por seno, sino por coseno, cos de, y el mismo ángulo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da ese? 3540.5, ¿cierto? Entonces, IQ, esta operación nos da 3540.5. ¿A un ángulo de quién? De 10.71. Y ese es ID y ese es IQ. Ven, entonces copiémonos este de acá. Lo pegamos por aquí. Entonces, IQ como fasor, ¿quién sería? Sería la magnitud de IQ, que lo acabo de calcular, por coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 10.71, ¿listo? Y seno de 10.71, ese ángulo sí es positivo, no es así tal cual. Y acá estará el fasor de IQ, ¿listo? Ese es el fasor de IQ, el que tenemos aquí. Bien. Si queremos verlos aquí en MATLAB como magnitud y ángulo, pues nos copiamos el código por aquí, para pasarlas a verlas como magnitud y ángulo, como para estar seguro de que sí es lo que notamos allá en abajo, que tiene que ser IDF, IDF como magnitud y ángulo. Entonces aquí colocamos IDF, la ID, IDF, ¿cierto? ¿Cuánto nos da como magnitud y ángulo? 3874.6, ángulo menos 79.29, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Ahora, la IQ.
la IQ. Entonces copiémonos esto, control C, control V, le cambiamos la ID por la IQ. Y la ID por la IQ, la ID por la IQ, corremos esto, ¿y qué nos da? Nos da 3545 ángulo de 100. 3545 ángulo de 100. Ahí tenemos ID, tenemos IQ. Ya descompusimos esto. Muy bien. Ahora, ¿quién es la FEN? Entonces la FEN es igual a ¿quién? AB phi, ¿cierto? Más IA por RA, ¿cierto? Más ID por XD, ¿cierto? En J, más IQ por XQ en J. Esa es la FEN. Bueno, hagámosle más la. Aquí RA vale 0, no hay RA. ¿Listo? Entonces sumemos. ¿Cuánto vale la? Entonces, bueno, la FEN inducida va a ser igual a ¿quién? Al voltaje fase. Vamos a definirlo aquí, ¿no? Vamos a estar anotando ahí cada rato. BL es, B de fase, aquí es igual al B de línea sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque la máquina está en estrella. Si estuvieran delta, están iguales, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de fase? 7621. Entonces, EA es igual a ¿quién? Al voltaje de fase más IA. No. Bueno, IA por RA no va porque RA vale 0. ¿Quién sigue? ID por XD. En I, pero es que recuerden que XD ya le puse la I, ¿cierto? Más IQ por XQ. Y a XQ, IQ. IQ por XQ. Ah, pero ID como fasor, ¿no? Aquí estaba poniendo solo la magnitud, no ID como fasor. E IQ como qué? Como fasor, ¿cierto? Pero anotámoslo aquí para que tengamos la claridad, ¿no? EA, que es igual, es a 13.200 sobre raíz de 3, más ID, ¿cuánto vale ID? 3.874.6, ángulo de menos 79.29 por XD. ¿Cuánto vale XD? 0.62 en más 3.540.5, ángulo de 10.71 por XQ. ¿Cuánto vale XQ? 0.4 en I. Listo, ahí está esa operación que estamos realizando. Fíjense que ¿quién es más grande? Siempre es ID, ¿no? Que es más componente de campo en esa dirección. Bueno, entonces tengo que colocarlo, es como fasor, y como fasor, y como fasor, que lo definí aquí. Listo, por XQ, por XD, y aquí tenemos el valor de la FEN. Ya, recauchemos aquí este código para verlo como lo da la calculadora, ¿cierto? En magnitud y ángulo, para saber la respuesta como nos gusta a nosotros, ¿no? 9890.8, ¿cierto? EA 9890.8, ángulo de cuánto? Ya conocí el ángulo, 10.71. Esta es la FEN interna generada de fase, ¿cierto? ¿Cuál es la FEN interna generada de línea? Ah, la multiplicamos por raíz de 3. 9890.8, ¿cierto? Por acá, esto, el punto 8 por raíz de 3 igual 17.131.3 voltios. Fíjense que el ángulo delta es el mismo ángulo de la construcción auxiliar que utilizamos para resolver. ¿Cuál? La EA', que es 71, tiene el mismo ángulo. Bueno, muy bien, ahí resolvimos esa primera instancia, ese primer ítem, ¿no? Dice, ¿cuál voltaje interno generado debería ser requerido para este generador para operar en condiciones nominales? Listo, ahí está. Dice, ¿cuál es la regulación de voltaje de este generador en condiciones nominales? Listo, muy bien. Bueno, para calcular la regulación de voltaje, hay algunos en el parcial se equivocaron. ¿Por qué? Porque es que si yo trabajo con fase, trabajo con fase. Si yo trabajo en línea, trabajo con línea, ¿no? Entonces recuerden que esto es EA menos BPI sobre BPI multiplicado por 100. Entonces, si yo trabajo con la fase, con esta ecuación, porque yo puedo trabajar con la FEN de línea, el voltaje de línea, el voltaje de línea, me da lo mismo. Pero yo tengo que coordinar. Si trabajo aquí con fase, 9890.8 menos el voltaje de fase, que serían los 13.200 sobre raíz de 3, ¿cierto? Sobre los 13.200 sobre raíz de 3. Hubo unos que se equivocaron en eso, ¿no? Colocaron la de fase y aquí la de línea, por 100. ¿Cuánto vale el porcentaje de regulación de voltaje? Pues vamos a calcularlo.
Entonces, porcentaje de regulación de voltaje. ¿A qué es igual? Entonces, a la FEN de fase, pero su magnitud, ¿no? Abs de la EA menos el voltaje de fase sobre el voltaje de fase, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por 100. Veamos así como decimales, nosotros hacemos 29,78%. 29,78%. Listo. Esa es la regulación de voltaje de ese generador. ¿Cierto? Que lo puede haber trabajado como tensión de línea, 17.131.3 menos los 13.200, ¿cierto? Dividido entre los 13.200 y multiplicado por 100. ¿Cuánto da? 29,78. Lo mismo. Bueno, ya ahí sacamos entonces la parte B, algo muy sencillo. Parte C, ¿qué nos dice el enunciado? Dice parte C. Dibuje, ¿cierto? Bueno, haga el esquema, ¿sí? Bosqueje, ¿cierto? La curva potencia versus ángulo del torque para este generador. ¿En cuál ángulo delta es la potencia máxima del generador? Listo. Entonces, la pregunta está interesante. Dibuje la curva. Entonces nos dice potencia versus ángulo del par. ¿Cierto? Y determine para cuál ángulo se genera la potencia máxima. ¿Potencia o torque? Potencia, ¿no? Potencia, listo. Versus ángulo del torque. Bueno, ya que es igual la potencia. Entonces, la potencia, ¿cierto? Convertida, que es la misma de salida cuando despreciamos RA, vemos ya lo que habíamos visto, es 3 veces B phi EA seno de delta sobre XS más 3 veces B phi al cuadrado sobre 2, que multiplica a XD menos XQ sobre XD por XQ, ¿cierto? Por seno de 2 delta. ¿Listo? Entonces, a esto hay que colocarles el número, ¿no? Potencia convertida, que es igual. Entonces, a 3 por el voltaje de fase, que serían los 13.200 sobre raíz de 3, por la FEN, que vale, ¿cuánto fue? 9.890.8, ¿cierto? 9.890.8, por el seno de delta, ¿cierto? Sobre XS, ¿cuánto vale XS? Ah, no, aquí no es XS, ¿no? Me equivoqué. X de 0.62, ¿cierto? Más 3 veces el voltaje de fase al cuadrado, que sería 13.200 sobre raíz de 3 al cuadrado sobre 2, que multiplica la diferencia entre 0.62 menos 0.4 sobre 0.62 por 0.4 multiplicado por el seno de 2 delta. ¿Listo? Esa sería la operación que vamos a hacer. Y vamos a graficar. Pues para graficar, pues lo único que hacemos es hacer una tablita, ¿no? Una tablita, ¿sí? Le damos valores a delta entre 0 y recuerden que para la máquina de rotor cilíndrico el ángulo máximo del par era 90, que teóricamente el ángulo al cual se desincroniza es más bajo, 60. Y aquí vamos a calcular la potencia convertida. ¿Listo? Bueno, en MATLAB es algo pues bastante sencillo, porque ya tenemos todas las, espérame un segundo, ya tenemos todas las variables determinadas, ¿cierto? Ya tenemos todo ahí guardado. Entonces, ya. Ahora, ahora sí. Entonces, en MATLAB, pues tenemos todas las variables. ¿Cómo quedaría la fórmula de la potencia? Entonces, la potencia sería igual a ¿qué? Vamos a armar acá. Entonces, el primer término, 3 veces por voltaje fase, ¿cierto? Por EA. Pero EA es la magnitud. Esta ecuación se deduce del diagrama fasorial. Ustedes la van a hacer esta tarde. Van a tirar lápiz a eso un rato. Se van a dar cuenta que es del diagrama fasorial. Entonces ahí no va con el ángulo ni con nada. Simplemente magnitud. 3 veces de phi, magnitud de A por el seno de delta, ¿cierto? Seno de, vamos a colocarlo como D. ¿Listo? Sobre XD. Pero ojo, bueno, vamos a colocarla mejor como número 0.62 porque XD la tengo guardada como, yo ya aquí XD
XD quedó guardada como en I. Y aquí simplemente, como sale el diagrama factorial, es simplemente la magnitud, ¿no? Entonces, 3 veces B phi, magnitud de A seno de delta sobre XD, ¿cierto? Más ¿quién? El segundo elemento, que sería 3 veces por el voltaje de fase, entre paréntesis, el voltaje de fase elevado al cuadrado, ¿cierto? Voltaje de fase elevado al cuadrado. 3b phi cuadrado, ¿cierto? ¿Por quién? Por la diferencia entre xd y xq, que sería 0.22, algo directamente, ¿cierto? Por el seno, ¿cierto? En grados, de 2 por el ángulo de, ¿listo? 3 veces b phi cuadrado por la diferencia de xd menos xq por seno de 2 delta, ¿cierto? Y esto todo sobre, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre 3, bueno, abrimos paréntesis, sobre 3 veces que multiplica a xd 0.4 por xq por 0.62, ¿cierto? ¿Qué dice? Arme esa ecuación, cerramos aquí para hacer un término que estamos sumando, ¿cierto? Le coloqué 3, 2, aquí perdido, aquí un 2, 2 veces, ¿listo? El 3 es arriba, 3 abajo, el 2. ¿Listo? Esa es la ecuación de D. Entonces, ¿qué vamos a hacer con D? Bueno, vamos a hacer un vector. Delta, le vamos a dar valores entre 0 y 90. Entonces vamos a decir entre 0 y 90. ¿Qué cree acá? Vamos a ver. D, un vector de delta que va variando de 1 en 1, de 0 a 90. ¿Y ahora qué hago? Pues hacer esta operación. Y ahí cree un vector, ¿cierto? Entre, pues para los vectores del ángulo delta que ya calculé. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la gráfica. MATLAB es muy sencillo, ¿no? Entonces, desde MATLAB aquí hicimos esto. Eso a mano, pues hubiera sido tener que calcular para delta 0, para delta 1, para delta 2, muchas veces. Por eso utilizamos MATLAB. Entonces, aquí vamos a graficar plot. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar delta, el ángulo delta, coma, la potencia que acabamos de encontrar. ¿Cierto? Entonces vamos a colocarle nombre. Queda menos de un minuto, muchachos, si se corta, seguimos en 5. Esto sería ángulo del torque, ángulo del par. Y el eje Y sería potencia convertida, que es la misma de salida. Listo, encendemos la grilla y colocamos un título. Título. ¿Cuál es el título? Curva potencia.